Compatriotas, me dirijo a ustedes con profundo respeto y precisamente por ese respeto que os tengo, les ofrezco ser extremadamente sincero como buen cristiano que pretendo ser. Hoy día nos hemos enterado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tratado acerca del caso del indulto con el que fue beneficiado el ingeniero Fujimori, expresidente del Perú. Conozco bastante de la historia del país, la historia política sobre todo, de los últimos 50 años. Y por lo tanto, tengo mi criterio bien formado al respecto. Recuerdo muy claramente desde el señor Velasco hasta la actualidad lo que le ha tocado vivir al Perú. Y por eso, y porque tengo precisamente una obra escrita intitulada La historia se repite, en la cual narro con lujo de detalles, con contundentes pruebas, todos los acontecimientos más importantes de aquel entonces. Por eso hoy día, consciente de que, repito, la Comisión Interamericana ha vuelto a tocar el asunto del indulto del señor Fujimori, ha pedido de algunos peruanos, autoridades, profesionales, entiendo, y muy conscientes, pero también toca la imposición de la ciudadanía, entre la cual yo me cuento, para que esto se aclare. De todos los males del país, los pasados y presentes, muchos de los cuales subsisten irresueltos, siempre yo acuso a los gobernantes que hemos tenido, pero de manera muy especial al Congreso de la República, porque como templo de las leyes es el llamado a dictar precisamente las leyes que favorezcan el desarrollo nacional, que nos hagan la idea de que todos los peruanos en cada régimen están servidos de sus intereses y todos los peruanos tienen derecho a disfrutar de cada gobierno. Pero eso no se da, porque subsisten los políticos de antaño, algunos otrora jóvenes y hoy día ya visten muchas canas, subsisten sus leyes que en vez de favorecer el desarrollo del país han propiciado prácticamente su quiebra. Les expreso que cuando yo era joven en América Latina éramos el tercer país después de Brasil y Argentina. Hoy día estamos entre los coleros. Y mire, todo coincide con la llegada al país de ese movimiento llamado comunismo, que en diversas formas y con diversos grupos hoy día sigue vigente todavía en el Perú. Por supuesto que en los países donde nació, en Europa, en Rusia, donde se hizo grande, en China, apenas subsiste. Sabemos que la China, por ejemplo, ya dentro de 20 años, ya no va a ser comunista. Y a ellos les gustó ser empresarios. Claro, un estado empresario. Por supuesto, con muchos trabajadores mal pagados. Y por eso el mundo debe saber
que China es un emporio de esclavitud. Y, por lo tanto, al estar el comunismo en extinción, mal puede ser la receta, sobre todo moderna, para que los pobres disfruten de libertad, aquella que solo se consigue con su calificación de mano de obra, pero para ser libre a la persona y no dependiente, maltratado, esclavo de un estado opresor. Lamentablemente, el año 80 o los años 80 apareció en el Perú pues ese movimiento que lo recordamos como Sendero Luminoso. Un hombre con una personalidad avasalladora, profesor universitario, él conquistó, a mi modo de pensar, dolorosamente, lamentablemente, a muchos jóvenes. Los capturó para su movimiento, pero ya teniéndolos como sus fans, no los supo encaminar hacia la práctica de la virtud, sino por el contrario, atizó en ellos las pasiones bajas, la envidia, el odio, la protesta, los paros, la destrucción, la muerte. Y eso yo no lo perdono, ni justificaré nunca en don Abimael. Porque si bien don Abimael hizo creer a esa gente humilde, joven de Perú, de que estaba buscando la felicidad de los que sufren, hasta ahí estuvo bien. Pero cuando esos sufridos jóvenes lo creyeron, a mi modo de ver, los decepcionó. ¿Por qué? Porque al enseñarles las bajas pasiones, la práctica de las bajas pasiones, vino la muerte y murieron muchísimos esos jóvenes, seguramente de origen muy humilde, seguramente muy queridos por sus padres y seguro también la esperanza de sus padres. Murieron, se inmolaron por defender barbaridades. El Perú debe saber, y lo sabe desde ya mediante mucha gente, el mundo lo sabe también, que con la violencia nada se logra. El progreso de la humanidad, sobre todo en los últimos tiempos, las últimas décadas, se está acentuando precisamente en base a la educación para todos. Porque un hombre con ciencia en la cabeza, con facilidad encuentra trabajo y lleva dinero en su bolsillo, es suficiente para disfrutar uno, vivir dignamente uno, también para cumplir sus obligaciones familiares y por supuesto también con conocimientos suficientes como para participar en el gobierno del país. Y eso, los peruanos hasta ahora, ese problema educativo, no lo tenemos resuelto. Gobierno tras gobierno, de derecha, de centro, de izquierda, porque en fin de cuentas, derecha e izquierda siempre ha habido en el Parlamento, en el templo de las leyes, pero no se han dado las leyes. Qué casualidad, que hubieran hecho posible que Perú avance en el consenso de las naciones del mundo, porque tiene todo para ser grande, recursos naturales abundantes y todavía los tenemos. No hemos tenido mano obra calificada suficiente para factibilizar el desarrollo, pero lo que nos ha faltado siempre y clamorosamente ha sido administradores del país, presidente, congresistas, en fin de cuentas, autoridades, porque mayormente aquí se toma la política como el arte de acumular fortuna personal o grupal, pero no como una fuente de servicio a los que sufren, a los que lloran. Por eso es que estamos en estos problemas sociales,
no se mejoró. Y precisamente también cuando Alberto Fujimori llega con el voto de la izquierda, con el voto del APRA a Palacio de Gobierno para neutralizar, para derrotar a Mario Vargas Llosa, significó para la izquierda y para el APRA, para el pueblo, entre comillas, una esperanza de cambio. Se instala, no tenía mayoría. ¿Y en qué se convierten los partidos perdedores? En opositores, como siempre. Aquí, en las oposiciones que han tenido los gobiernos de turno, nunca han habido patriotas, solamente han habido gente saboteadora del desarrollo nacional. Por tumbarse el gobierno han hecho daño al país. Y eso subsiste hasta ahora. Miren nomás, hace un poco más de un mes, estuvo a punto de caer PPK. Claro, que ahora sí parece que cae, porque ahora sí tiene más faltas comprobables. Pero el hecho de ser perdedor en una elección no es una obligación de declararse opositor a un gobierno. Y con más razón, si se dice que uno es patriota, que nos interesa el país, que nos interesa la suerte de los que sufren, de los que lloran por la pobreza. Fujimori solo cumplió con su deber. Él cumplió con su deber de presidente de la República y como tal estaba obligado a lograr la paz, a como dé lugar. La experiencia nos dice que la paz solamente se logra de tres maneras: dialogando. Sendero no quería dialogar, posiblemente no tenía capacidad de diálogo. Claudicar, ¿cómo iba a claudicar Sendero si era un partido principista, dogmático, hablaba del cambio social, de la revolución? No podía pues tampoco claudicar. ¿Qué quedaba? La violencia. Y en toda violencia, en toda guerra, siempre hay excesos. Hubo también excesos del gobierno, por supuesto, la cantuta, Barrios Altos, pero también hubo muchos excesos y muchos excesos de parte de los subversivos. La cantuta, en Barrios Altos. En la cantuta, sí, esos jóvenes que fallecieron no fueron santos. El día anterior habían volado Tarata. Eso de Barrios Altos fue una lamentable confusión. Y también en la comunidad de Soras, por ejemplo, en Ayacucho, en una noche, 50 campesinos, entre viejos, niños, mujeres y adultos, fueron pasados a machetazo limpio, seguramente por ahorrar balas, no creo que por maldad, ¿no? 50 campesinos pasaron a machete una noche los terroristas en la comunidad de Soras, Ayacucho. En toda guerra hay excesos, porque no hay guerra limpia. Quizás el único peruano que quiso hacer factible la guerra limpia fue Grau, al salvar a los chilenos que se ahogaban en el mar frente a Chile. Y quién sabe si esos vecinos, si esos soldados masacraron a los nuestros cuando nos faltaban balas en donde se inmoló Leoncio Prado. En la guerra no vale la pena ser comprensivo, ser honorable, etc. Guerra es guerra. Y excesos hay definitivamente en toda guerra. Fujimori, repito, cumplió con su deber de presidente de la República como era y estaba obligado, por lo tanto, a lograr la paz. Él no respondió solamente a su petición, a su anhelo. Él respondió al llamado del 97% de peruanos que en ese entonces, según las encuestas, querían la paz. Solamente un 3% simpatizaba con los protestantes, con los beligerantes, con los terroristas. Pero ahora, ¿qué quedará? Habiendo defendido el interés social que prevalece sobre cualquier otro, ahora el hombre parece que nuevamente, a sus años y con sus males que tiene,
de repente vuelve nuevamente a la cárcel. Así agradecemos a los peruanos a un hombre que cumplió con su deber. Luego que tanto el presidente Belaúnde fracasara, luego que también el señor Alan García fracasara, él llegó y pacificó el país. Y así le pagamos a los peruanos a ese caballero. Yo pienso que él, en el fondo de su corazón, dirá qué ingratos son estos peruanos. Les di la paz. Los defendí en tiempos en que los peruanos salían en la mañana a trabajar y no tenían la certeza de que iban a regresar vivos. Los coches bombas, de a cada rato. Los apagones de a cada rato. La tumbada de las torres de alta tensión a cada rato. Y sin embargo, ese hombre que tanto nos benefició a los peruanos desde entonces, estuvo preso. Lo sacaron disque por humanismo, aunque para mí, por derechos propios, porque ese hombre nunca debió haber ido a la cárcel. Lo quieren mandar de nuevo. ¿Y quiénes? Los representantes de ese 3% de peruanos que querían la guerra, cuando el 97% de peruanos a los cuales atendió y sirvió Fujimori. Ese hombre va a la cárcel. Y como él, muchos militares. Algunos amputados, otros ciegos, por el azote que prácticamente criminal que era Sendero para toda la población del país, por haber tenido el coraje de enfrentar el senderismo. Muchos militares siguen presos y de repente también los llamados hermanos zurdos los quieren ver poder irse en la cárcel hasta viejos. Por eso, compatriotas, he querido conveniente esta grabación, que la voy a hacer pública, para que el Perú sepa que un peruano, que más bien fue víctima de Fujimori, porque en el 95 de repente yo le ganaba la elección presidencial cuando él postulaba la reelección, se valió del Jurado Nacional de Elecciones para anular mi lista de candidatos al Congreso, y con eso anuló mi campaña presidencial. Pero no le guardo rencor, porque primero está el país, y ese hombre hizo mucho bien al Perú. Buenas noches.